Hola. Bueno, esta es una grabación que hago porque en la corrección que hice de introducción a análisis de datos del examen que tuvisteis el pasado jueves de enero de 2026, hubo dos preguntas que como estuve alterando el orden de la corrección, pues hubo dos preguntas que se me quedaron fuera sin darme cuenta. La pregunta 13 y la pregunta 14. Me parece muy importante, especialmente la pregunta 13, explicar por qué considero que es una pregunta que debe anularse, ¿vale? Vamos a empezar por la 14 primero y luego argumento qué es lo que ha pasado con este examen y por qué. Por lo tanto, hay, además de la pregunta 18, dos preguntas más que considero realmente que son preguntas que han sido problemáticas, que no están bien planteadas, que dependiendo de los datos que haya escogido ha salido una cosa u otra. Eso no puede pasar. Evidentemente el equipo docente no ha sido consciente de eso, o sea, ha sido un despiste, un fallo, pero a la hora de hacer tú el examen, dependiendo qué datos has cogido, has tenido buena suerte y has acertado, o has tenido mala suerte, has hecho lo que te han pedido y no te ha salido ningún resultado. Y hablamos de preguntas que están encadenadas, te afectan a un ejercicio, te afectan al siguiente, afectan al tiempo del examen, a tu seguridad, afectan a muchas cosas. Entonces, quiero argumentarlo y vamos a verlo, ¿vale? Venga, vamos al lío. Entonces empezamos por la pregunta 14. Esto recuerda, estamos hablando del examen 2026, febrero, el modelo A. Entonces la pregunta 14 decía, en la UNED el 55% de los estudiantes aprueba estadística y le asignan la letra A. El 45% aprueba aprendizaje y le asignan la letra B. Además, conocemos la unión de ambos sucesos. La unión, ¿vale? A unión con B es 0,8. ¿Cuál es la probabilidad de que un estudiante apruebe estadística y aprendizaje? Es decir, la intersección. Bueno, vamos a representar los datos que nos dan. Estadística A, vale, probabilidad de A 0,55, que es lo que nos dan aquí. Aprendizaje B, probabilidad, convertimos porcentajes en proporciones, ¿no? El lenguaje de la probabilidad. Bien, me dicen que la unión es 0,8. La unión visualmente, ¿cómo lo representaríamos? Pues a ver, pongamos, esto es A, ¿no? Representamos con los típicos círculos Euler, esto es B. Estilo, vamos a cambiarle colorín y le vamos a poner una naranja, ¿vale? Se vea bien. Bien. Imagínate, vamos a poner ahora, pongo que esto es A y pongo que esto es B. Pero podría darse otra circunstancia. Podría darse, este es el segundo caso. Entonces, para que se vea clara la diferencia, ¿vale? Separando, podemos tener, estas son las, a ver, separo un poquillo. Espérate, porque no. La. A ver, tecnología, estate de mi parte, va, por Dios, te lo pido. O sea, es que si me ves. Esto es lo único que quería hacer. Arrastrar eso ahí. Vale. ¿Dónde iba? Tenemos que esta es una opción, o la otra opción es que los dos sucesos no compartan absolutamente nada, ¿vale? Aquí que tenemos, ¿qué sería? ¿Qué viene representado? La unión. La unión lo representa todo, ¿vale? Entonces, si yo cojo y digo, probabilidad de A unión con B, lo que está representando, lo voy a poner de azul, está representando todo, ¿vale? Esta es la unión. Sin embargo, si me dicen la intersección, probabilidad de A intersección con B, que lo vamos a poner también aquí para que se vea visualmente, lo voy a poner de colorín, a ver qué color lo ponemos, de verde, ¿vale? La intersección marcado en verde se diferencia bien. Vamos a ponerle un verde un poco más oscuro. A ver si se diferencia. No sé si se diferencia. Vamos a ponerlo rojo. Anda, que acabamos antes. Rojo, vale. La intersección es lo que comparten. ¿Lo vemos? La unión es este más este y la intersección es solo lo que comparten. ¿Por qué esto es importante saberlo interpretar? Porque fíjate, si dos conjuntos comparten algo, la suma de los dos va a ser menor. Mira, te dice que 0,55 representa esto, que 0,45 es el B. Si tú sumas 0,55 y 0,45 nos sale 1, ¿no? La unión de los dos es 1. Sin embargo, nos dicen que la unión es 0,8.
¿Cómo puede ser que sea 0,8? Que es porque si yo sumo estos dos en realidad me sale 1 y dices, porque hay una parte que comparten. Entonces al compartirla tú las estás contando dos veces, las estás contando en A y las estás contando en B. Ahí va, pues hay que descontar. ¿Qué parte comparten? Pues si la unión es 0,8, de 0,8 a 1 es 0,20. Esta intersección implica 0,20, ¿sí? Esto de aquí, que lo hemos dicho que era rojo, así que lo vamos a poner en rojo, esto de aquí es 0,20. Porque una comparten parte, ¿sí? No son excluyentes, ¿lo vemos? Ahora, en este caso, por ejemplo, ¿qué tendríamos? Que ninguna comparte nada. Si nos hubieran dicho que la unión es 1, la situación habría sido esta. Realmente sumar esta más sumar la otra nos habría dado 1 porque no hay ninguna intersección. ¿Lo vemos? ¿Sí? Entonces te están preguntando por la intersección. ¿Qué sabemos? Si nosotros nos vamos a la fórmula de la unión, nos vamos al formulario, y en el formulario nos vamos a ver, probabilidades. Aquí lo tenemos. Vale. Fíjate, ¿vale? Estamos en el tema 6, nociones básicas de probabilidad, y tenemos el teorema de la suma, ¿vale? El teorema de la suma, que es la unión. Si yo tengo A y le sumo B, pues es la probabilidad de A más la probabilidad de B, ojo, menos lo que compartan, si comparten algo. Lo que viene a decir aquí es, oye, si son excluyentes, como el segundo ejemplo que he puesto, no comparten nada. Entonces esto sería 0. Y por eso se queda así simplificado. ¿Lo ves? Como hemos visto que sí comparten, ¿qué hemos hecho? Pues venga, la unión 0,8, la probabilidad de A 0,55 más 0,45 y así vemos la intersección. Que eso es lo que numéricamente he representado aquí, pero para que lo entendamos de forma visual también, ¿vale? Entonces, ves aquí la unión 0,8, aquí tenemos el 0,55 de A, el 0,45 de B, y esto es lo que yo quiero hallar, que nos ha salido ese 0,20. Y por eso la respuesta es C. Vemos, ¿no? Si A y B son excluyentes, esto es 0 y por lo tanto hubiera sido 0, ¿vale? Vale. Ahora vamos con la historia de la pregunta 13. Y es que esa historia porque la pregunta 13 nos lleva a la tabla 2. ¿Vale? Entonces voy a hacer un poco de recuerdo de dónde venimos para llegar a la pregunta 13. La tabla 2, en la pregunta 8, nos pedían que calculáramos la covarianza. Para calcular la covarianza, tuvimos que calcular la media de la X y tuvimos que calcular la media de la Y. Y con eso obtuvimos tres datos. Obtuvimos la covarianza, la media y la media. Datos reales obtenidos en base a los sumatorios que nos dan aquí. En la pregunta 11 nos decían, si además de los datos de la tabla 2 conocemos la varianza de la X y de la Y, es decir, son datos que ya nos dan, nos dicen, mira, la varianza de X es esta y esta, tú los consideras reales, los consideras acordes a la tabla 2, porque no te están diciendo, supongamos, imaginemos, no, te dicen que conocemos que la varianza es esa. Es decir, los damos por verdaderos, ¿verdad? Vale. Y te preguntan por la correlación. ¿Qué hacemos? Pues los utilizamos para la correlación y nos salía que la correlación era 1. Perfecto. Ya se supone que tenemos 4 datos calculados con ello y además 2 que nos dan. Estupendo. Seguimos a la pregunta 12, que es la primera pregunta que veremos que considero que debe ser anulada. ¿Por qué debe de ser anulada? Porque me dice, con los datos de la tabla 2, me remite a la tabla 2, no al ejercicio anterior, ¿vale? ¿Qué puntuación? Entonces me está preguntando puntuación pronosticada. Esto lo expliqué en el vídeo principal, pero lo quiero rescatar aquí. Si yo me voy a la tabla y yo decidí utilizar los sumatorios porque me apeteció utilizar esa fórmula, tenía todo, pues la utilicé, pues lo utilicé de aquí. Yo no me inventé absolutamente nada. Bien. Y me salía una pendiente y me salía un valor. Claro, yo tengo aquí mi recta de regresión para pronosticar y me sale que es 110. Ninguno de los datos aparece 110. El más aproximado es 130, pero llamar aproximado a 20 unidades, yo... Entonces me extraña, dije, ¿cómo puede ser que no me salga? Lo intentas varias veces, entonces te ha podido pasar eso en el examen. Y entonces digo, espera un momento,
y calculé la varianza de la X. La de la Y, con los datos que me daban en el enunciado, no los podía obtener, pero con la de la X sí. ¿Y qué me doy cuenta? Que la varianza de X es 4. Como puede ser si en el ejercicio anterior dijeron que era 9. Problema. La varianza no es 9. Si tú por contra decidiste y dijiste, pues yo ya que me han dado la varianza directamente, me voy a utilizar esta fórmula de aquí. Y utilizaste la fórmula de la pendiente, ya que teníamos la correlación y teníamos las tal, pues dijiste lo hago así. Al hacer así te sale una recta de regresión que es diferente a si utilizamos los datos de la tabla 2 y te sale clavado 130. Perfecto. Entonces a ti te ha salido bien. Pero este ejercicio es un ejercicio metodológicamente equivocado y mezcla datos, es decir, mezcla datos sacados de la tabla 2, que es lo que nos están pidiendo, y mezcla datos que te enteras tú aquí de que son inventados o que están mal. Entonces, hacer esto sin darte cuenta, no estamos mezclando cosas. Estoy utilizando datos que me han dado que son inventados y estoy utilizando esta media de Y y esta media de X, los hemos obtenido con los datos reales de la tabla, no con datos inventados. Y recordemos que la varianza es un dato que incluye la media. Por lo tanto, esta varianza 4 sí tiene en cuenta la media correcta, pero la varianza que se han inventado no es la misma media. Entonces, ¿cómo podemos utilizarla aquí? ¿Qué popurrí es este? Claro, si uno ha hecho el ejercicio yendo directamente al anterior, no te das cuenta de esto, ¿vale? Pero si lo haces utilizando la tabla, que es lo que te piden los sumatorios, dices algo no cuadra. Entonces, ¿qué es lo que no cuadra? Aquí está la explicación. Que han dado unos datos aquí que considerábamos que eran verdad y no son verdad, no están calculados con la tabla 2. Esto es un problema. Es un problema para el ejercicio 12 y es un problema para el ejercicio 13. En el ejercicio 13 me vuelven a decir que la tabla 2, o sea, yo tengo que utilizar la recta de regresión que he calculado en el ejercicio anterior. Si yo he calculado este de aquí, no me va a salir. Si yo me pego el trabajo, porque digo, ¿cómo puede ser? Y calculo la nueva recta de regresión solamente ciñéndome a los datos del ejercicio 13, no me va a salir. Y si entonces cojo los datos del ejercicio 11, que ya he dicho que no están bien, ahí sí me sale. ¿Vale? Entonces, me sale 34,24, que sería la alternativa A. Por lo tanto, si tú en el examen has cogido directamente los datos del ejercicio 11, te ha salido y feliz de la vida. Si no has cogido esos datos porque has cogido directamente los de la tabla 2, que es lo que te piden, no te ha salido. Y no porque no lo hayas hecho bien. De hecho, has hecho tal cual lo que piden. Por lo tanto, ¿vale? O sea, aquí dejo el desarrollo para que veamos qué es lo que se trataba del ejercicio 13. Imaginemos que disponemos de 5 trabajadores y nos piden el error cuadrático medio, ¿vale? Del modelo. Bueno, pues el error cuadrático medio es esta fórmula de aquí, que lo que implica es que es la varianza del error, el sumatorio de los errores, el sumatorio de los cuadrados de los errores, n, y luego la media al cuadrado de esos errores. Entonces, claro, dices, bueno, pues los errores, ¿cómo los calculo? Los errores los calculo porque cojo la puntuación que me dan y le resto la pronosticada. Vaya, para eso necesito la pronosticada. Bueno, en principio la pronosticada la hemos calculado la recta de regresión en el ejercicio anterior. De nuevo, si tú has cogido los datos que nos facilitaban, pues lo has hecho así. Hemos creado la columna de pronosticadas, es decir, cojo x8, lo sustituyo aquí, más bien aquí, 8 por 2 más 34. Y nos van saliendo los datos de la pronosticada. Nos tenemos que trabajar los errores y nos sale esto. Es decir, el trabajazo que hay es increíble para que encima hayas cogido, no te salga porque, ¿vale? O sea, y bueno, pues aquí está, ¿no? Así que a mí esto me molesta porque yo me pongo como alumna a hacer esto y digo, pero, o sea, menudo trabajazo para que luego no me resuelva y repito, no es responsabilidad tuya, no es que no la hayas hecho bien, ¿vale? Entonces, recapitulando, lo que tenemos una tabla 2 y con la tabla 2
Hemos calculado del ejercicio 8 la media y la covarianza. Son valores que vamos a llamar valores reales, ¿vale? Valores reales. El ejercicio 11 nos da la media de los dos y calculamos la correlación. Nosotros creemos que estos datos son valores que están bien, que han salido de aquí, porque es lo que nos dicen, ¿vale? A la hora de hacer la pregunta 11 nos dice conocemos la varianza, te lo dice, ¿vale? La pregunta 12 te piden acudir a la tabla 2, te lo piden, tabla 2, te piden calcular esto. Si realmente acudes a la tabla 2 a los sumatorios, la respuesta no se encuentra entre las alternativas. Y entonces al calcular la varianza es cuando yo descubro que los datos del ejercicio 11 están equivocados o los llamo inventados, que pueden hacerlo, pero entonces tienen que decirlo. Entonces, la varianza que a mí me sale con la tabla 2 no coincide con la varianza que nos dan. Problema. Si usamos los datos inventados del ejercicio 11, me faltan los valores inventados de la media de X y de la Y. Ah, que de esos no, de esos sí que tengo que acudir a la tabla para sacarlos, ¿no? Ah, vale, entonces sí, cojo los reales. ¿Por qué? 13, la misma historia. Piden acudir a la tabla 2, de nuevo me voy a problema. No te va a salir tampoco. Entonces, si tal y como piden usamos los sumatorios que en la tabla 2, no te va a dar ningún resultado que coincida con las alternativas. Si usamos los datos inventados del ejercicio 11 más los datos reales, sí que sale una alternativa. Conclusión, se han mezclado datos empíricos con supuestos teóricos que son incompatibles. Y además, lo más grave es que sin avisar. Sin avisar, no te han dicho, bueno, supongamos que la variable... No. Generando una incoherencia interna que obliga a ignorar la tabla 2 para poder resolver los ejercicios. Lo cual me están pidiendo todo el rato que yo vaya a la tabla 2. Yo he hecho esta explicación detallada para que tú puedas tener argumentos, porque cuando uno está como estudiante haciendo los ejercicios, evidentemente consideras que si hay algún fallo, el fallo es tuyo, evidentemente. Pero el equipo docente, como seres humanos que son, pues se pueden equivocar y evidentemente no lo hacen con mala intención. Esto es así. Entonces, claro, yo como espectadora de fuera y como intento ser imparcial en este sentido, pues yo quiero darte para que tú veas que si te ha pasado esto, tienes razón y que por lo tanto las preguntas que hemos visto aquí, la 12 y la 13, son preguntas que están metodológicamente mal, el enunciado es incorrecto, se utilizan datos que dan por correctos cuando no son correctos, son inventados y entonces, es decir, si no has cogido los datos del 11, no te han salido los ejercicios. Y eso no es un problema tuyo porque en ningún momento nadie pidió que acudieras al ejercicio 11, sino a la tabla 2. Y en la tabla 2 la varianza de la X es 4, no es 9. A partir de ahí, todo son problemas. Entonces tenemos la pregunta 13, la 12, la 13 y la 18. Tenemos 3 preguntas de este examen que no, bueno, pues que ha habido fallo y que por lo tanto debería ser anulada. Espero haberme explicado bien. Cualquier cosa, si no, pues la comentamos porque, bueno, yo sé lo que cuesta preparar las cosas, la inseguridad con la que llegamos a los exámenes, el tiempo que se pierde en esto y, bueno, pues si uno se equivoca, como me pasa a mí también, pues hay que corregirlo y en la medida de lo posible compensar el daño causado. Así que nada, gracias por verme y nos vemos en la siguiente.